Hola amigos, en el año 1956 los hermanos Eduardo y Francisco Vieta Fargas junto a el Raimund Thor Alemany deciden de emprender una actividad comercial aquí en España, en concreto en Barcelona, encaminada a la fabricación de dispositivos de alta fidelidad. En el año 1957 don Francisco Bosch, un gran aficionado a la electrónica, presenta a los hermanos Vieta un prototipo de amplificador que le llamaban el oído de oro. Este amplificador se modificó a los hermanos Vieta, les gustó el sonido, la construcción, bueno, se llevaron a cabo una serie de mejoras tanto electrónicas como estéticas. Y a partir de aquí nace el modelo A100 de Vieta. Este fue el primer dispositivo que se fabrica en la compañía Vieta allá por el año 1957. Montar una empresa en aquella época dedicada a todo esto era un gran reto, con lo que estaba cayendo en España la pobreza que había, y bueno, en aquella época empezó a entrar el sonido estereofónico y bueno, aquello era un reto. Fabricar este tipo de aparatos era un gran reto, sobre todo aquí en España. Sirva este vídeo como gran homenaje al fabricante Vieta por todo lo que aportó al conocimiento, aportó a la industria española, y gracias a ellos muchísimos de ustedes os metisteis o conocisteis el mundo de la alta fidelidad. El amplificador que os voy a mostrar hoy es un dispositivo muy básico a día de hoy. En aquella época es cierto que tenía grandes prestaciones para lo que buscaba el aficionado a la alta fidelidad. Hoy día, bueno, pues tenemos un amplificador muy básico con un sonido muy básico, y eso sí, es un amplificador muy romántico para los amantes de las válvulas, y tenemos una construcción muy buena con una filosofía muy concreta. Bien amigos, hoy os muestro este amplificador fabricante Vieta, el modelo A215, comercializado en España allá por el año 1963-65 aproximadamente. Fabricación totalmente española en Barcelona. Este amplificador que os muestro hoy no se caracteriza por sus grandes prestaciones en calidad, en sonido y en diseño. Como veis, es un diseño muy industrial de aquella época. Y bueno, esto que os muestro es un icono en la fabricación de amplificadores allá por el año 1957 aproximadamente. Esto fue un antes y un después en la construcción de amplificadores a nivel nacional. Bien, aquí tenemos el amplificador, el interior del amplificador. Construcción muy simple. Para los que realmente conocemos y hemos vivido todo este mundo desde niños, el mundo de las válvulas, esto es un diseño muy clásico. Válvula rectificadora. En la salida de potencia tenemos aquí 4 EL84 trabajando en pulse pull. Este amplificador entrega aproximadamente una potencia de 15 vatios. En el modo central
tenemos el transformador de alimentación. Los laterales, pues tenemos el transformador de adaptación de impedancia, tanto de un canal como de otro. Estos transformadores son transformadores convencionales. Este transformador en aquella época, bueno, por la escasez de materiales que había en España y no tan amplios conocimientos en este mundo, bueno, pues se usaba materiales muy básicos. El núcleo de este transformador es de chapa de zinc, tanto uno como el otro. Esto a día de hoy pues no se suele utilizar. El fabricante que se quiere esmerar en los diseños, normalmente estos transformadores se está utilizando una cosa que se llama chapa de grano orientado. ¿Por qué? Porque las características eléctricas y magnéticas son mucho mejores y el sonido tiene una respuesta tonal muchísimo más amplia. Estos transformadores son de chapa de zinc normal, igual que el transformador de alimentación. Aquí tenemos varios controles. Estos son unos potenciómetros que antiguamente se usaba bastante, tanto en electrónica de alta fidelidad como en televisión. Esto tenemos el control de vías y aquí tenemos dos potenciómetros pequeñitos que ajustan el balance de vías. ¿Para qué? ¿Para qué sirve el balance? Para balancear más voltaje a una válvula o a otra. Esto es el control principal de la tensión de referencia, donde se ajusta a grosso modo, y a través de estos controles ajustamos con precisión el vías de cada válvula. Esta de aquí es la válvula inversora. Esto es un doble triodo. En la actualidad normalmente se usan dos triodos para el circuito inversor de fase. Esta válvula, el fabricante Vieta, pues utilizó una válvula, un triodo para un canal y el otro triodo para el otro canal. El circuito de inversión de fase es un circuito muy básico. A través del ánodo y a través del cátodo pues sacamos la misma señal desfasada 180 grados. Es un circuito muy básico, pero es efectivo. La mayoría de las veces lo básico no significa que sea poco efectivo, al contrario, muchas veces es todo lo mejor. Después tenemos aquí, pues, primer paso de preamplificación tanto de un canal como otro. Tenemos el típico blindaje antiparásito o jaula de Faraday. Después tenemos primer paso de un canal, de otro canal. Después tenemos dos pasos antes del control de tono y último paso después del control de tono. Básicamente es una construcción, ya os repito, muy básica, muy clásica para aquellos años, pero una construcción maravillosa y romántica para los que amamos el mundo de las válvulas y somos conocedores de muchísimos dispositivos fabricados a válvula. Esto es una alegría ver este tipo de aparatos y notar que todavía están funcionando y dando guerra como tal. Vamos a darle la vuelta y vemos el interior del chasis realizado punto a punto. Bien, esta es la parte realmente el interior del amplificador. Esto es una construcción al aire y punto a punto.
Estos amplificadores en aquellos años los montaban personas, sobre todo electrónicos. Esto no estaba dirigido a cualquier persona que se le enseñaba dónde conectar los hilos. Todos estos diseños y esta construcción se realizaba por técnicos competentes. Aquí tenemos el válvula rectificadora, el zócalo de la válvula, puente rectificador para la tensión de referencia de 70 voltios en tensión negativa. Aquí tenemos los primeros pasos de filtraje. Esto es una fuente típica RC. Transformador de alimentación. Normalmente en aquella época estos transformadores estaban sobredimensionados. Estos transformadores están fabricados también en España. Aquí tenemos filtraje y estabilización de la tensión negativa, potenciómetro de tensión de referencia del BIAS. Esto es lo que he mostrado antes, primer paso de preamplificación tanto de un canal como de otro. Después tenemos la válvula inversora, un triodo para cada canal y por último tenemos los dos pasos últimos de preamplificación. Condensadores, los más antiguos del lugar, pues conoceréis estos magníficos condensadores Bianchi, fabricación española. Condensadores de Styroflex, marca Bianchi, resistencia española de fil de carbón Pierre. Puente rectificador Fagor, Made in Spain. Los potenciómetros de control, pues exactamente lo mismo. Vamos a ver si se ve. Ahí lo tenéis. Pierre, Made in Spain. Para que veáis que en España en aquella época éramos muy buenos fabricando este tipo de aparatos. Tenemos gran tradición en la fabricación de circuitos punto a punto. Todo esto que estáis viendo, antiguamente, incluso todos los televisores en blanco y negro construidos a válvula estaban exactamente igual. Todo construido con dedicación, esmero y con una electrónica muy básica. Estos amplificadores o estos dispositivos yo los restauro y los reparo con mucho cariño, porque me recuerda a mis primeros pasos en electrónica ya por el año 1981-82, donde con 12-13 años ya estaba yo reparando televisores en blanco y negro. Y todos estos circuitos me transportan a aquella época maravillosa. Por los condensadores, por la tipología de construcción, por las resistencias Pierre, por todos estos dispositivos maravillosos y estupendos y de altísima calidad, pues todo esto me recuerda mucho a mi época de niño. Ya os repito que este amplificador que os estoy mostrando no es una maravilla
de la electrónica a válvula. Es un amplificador de diseño clásico con una tipología muy clásica. El sonido es muy aceptable, pero sobre todo su maravillosa construcción para aquellos años y sobre todo mostrar un icono en la fabricación y pionero en la fabricación de amplificadores aquí en España. Comentar también que estos amplificadores a día de hoy estos no dan averías, son amplificadores que duran eternamente. Os lo puedo garantizar porque he reparado cientos de ellos y esto el mantenimiento es mínimo porque tiene unos elementos de altísima calidad. Por lo tanto, avería cero. A las pruebas me remito. Amplificador construido 1959. Estamos en el 2022 y sigue dando guerra. Aquí lo único que suele fallar sobre todo son los condensadores Bianchi, que aunque sean maravillosos, después de 60 años es lógico que estén fallando. Potenciómetros no es que rasquen o hagan cosas raras, el problema es que la película de carbón, pues en su semicircunferencia presentan fisuras y bueno, y te dan averías un poquito raras. Alguna que otra válvula, aunque esta ya le cambiaron una válvula y esto es un sacrilegio ponerle a un amplificador Vieta esta válvula. Por el resto, ya os repito, amplificador maravilloso de la época dorada de España, cuando existían fabricantes muy importantes aquí.